Quisiera presentarles a nuestra conferencista del día de hoy, Johanna Ciro Galeano, zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia con maestría y doctorado en Ciencias Agrarias, especializado en nutrición animal. Actualmente es gerente técnica y desarrollo Latinoamérica Norte de Pancosma, México, donde trabaja como coordinadora de pruebas experimentales y comerciales, así como asesoría técnica para monogástricos y rumiantes en aditivos para nutrición animal. Los dejo con Johanna. Muchas gracias, María José. Y bueno, al Grupo Central Agrícola, darle las gracias por la invitación y espero pues que para todos sea de su agrado esta presentación. Bueno, hoy tenemos como tema hablar un poco de cómo podemos maximizar esa productividad en una etapa que realmente es tan importante como es la etapa de engorde. Siempre estamos pensando qué hacemos con los lechones, qué hacemos con las cerdas, esos periodos de transición y las diarreas, pero realmente también tenemos que cuidar esos kilos que estamos produciendo en esa etapa final. Entonces, hoy vamos a ver un poco de qué podemos hacer o qué alternativas tenemos hoy en día en el mercado para poder lograr aumentar esa productividad. Entonces, como estamos hablando de la etapa de engorde, para mí es importante mencionar que estamos hablando de producción de carne, estamos produciendo kilos de carne. Entonces, para hablar un poquito de engorde, también tenemos que irnos a qué es lo que está pasando hoy en día en cuanto a la industria cárnica a nivel mundial. La FAO ha reportado que para este año los valores de los alimentos a nivel internacional tuvieron un incremento, se habla aproximadamente de un 31,3% respecto al año pasado. Sin embargo, se sabe que dentro de los grupos de los alimentos, los cárnicos han tenido también un aumento, se habla aproximadamente de un 22,1%. Y cuando hablamos de cárnicos, pues tenemos que hacer referencia a esos grupos, como son la carne de pollo, de cerdo y la carne de res. En la carne de pollo se ha presentado un incremento y esto se debe a que ha habido una mayor demanda a nivel mundial y pues porque también ha ocurrido estos brotes de influencia aviar en ciertos territorios en Europa. También cuando hablamos de la carne porcina, aquí ha habido una baja y esto se debe a que ha habido una contracción de las compras internacionales y esto es gracias a lo que ha ocurrido en China. Y en el caso de la carne de res, que es similar a lo que viene pasando con los porcinos, pues hay una caída y esto se debe a lo que ocurre en Brasil con algunos brotes que ocurrieron de encefalopatía espongiforme bovina. Entonces, esto es como el panorama general de lo que está pasando a nivel de la industria cárnica. Si hacemos referencia a la industria cárnica porcina, se habla que desde lo que queda de estos 2 meses de este año y el próximo año, en el 2022, vamos a seguir con esa baja producción, digamos que de China, y la Unión Europea y Estados Unidos va a sufrir un estancamiento a nivel de procesamiento. Aquí queda la pregunta o queda la inquietud de qué vamos a hacer o qué podemos hacer nosotros como América Latina para poder remediar esa situación. Entonces, es claro que tenemos un efecto y un impacto, en este caso un impacto negativo, que es el efecto China, que ya conocemos lo que viene pasando con la fiebre porcina africana y pues que esto ha llevado al cierre de ciertos frigoríficos, también de ciertos hatos porcinos y por ende pues toda la cadena de restaurantes y servicios alimentarios. Entonces va a haber un impacto limitante en cuanto al tema de importación. Y también hay un efecto en la Unión Europea y ese efecto o ese impacto se debe a que ha habido una demanda muy baja, una demanda muy débil a nivel no solo local, sino también internacional. Y algunos países como Alemania y otros Países Bajos pues han entrado en ese tema de liquidación de hatos, por ende continuamos con un impacto negativo en la producción porcina. Así que para este próximo año se espera que va a haber una producción de 104,1 millones de toneladas de carne de cerdo. O sea que estamos hablando aproximadamente de 1,8% menos de lo que se esperaba pues para el cierre, por ejemplo, de este año. Así que hay una caída de precio en China. Sumado a esto hay una liquidación de hatos porcinos
y por ende va a haber un menor suministro cárnico de, digamos que de esas potencias de producción porcina. Sin embargo, lo que les decía ahora, América Latina tiene esa oportunidad ¿para qué? Para temas de exportación y pues también aprovechar esa demanda interna que tenemos en nuestra región. Entonces yo creo que aquí queda la tarea para nosotros que trabajamos en ese sector, pues para poder trabajar, digamos que contrarreloj con esta situación que está ocurriendo a nivel mundial. Bueno, ¿por qué la fase de engorde? Lo que les decía al inicio. Pues porque aquí estamos produciendo una mayor cantidad de kilos de carne, ¿sí? Sin embargo, para poder producir todos esos kilos de carne, pues nosotros necesitamos hacer una inversión muy grande. Y aquí es donde nosotros invertimos en qué? En alimento, que realmente pues cuesta mucho dinero. Entonces yo lo que estoy buscando es que si yo puedo maximizar la productividad en esa etapa de engorde, y que yo estoy invirtiendo tanto en alimento, o sea, ¿cómo hago a través de la nutrición? Pues para poder incrementar todos esos valores de ganancia, los pesos finales, disminuir la conversión, que el retorno a la inversión sea mayor. Entonces, siempre que hablamos de productividad y específicamente en la fase de engorde, nosotros hacemos referencia al tema de costos de producción, al precio de venta por kilo de cerdo en el momento en que yo esté sacando animales gordos, bueno, cómo está el precio, la demanda, la oferta, todo ese tipo de cosas. Pero obvio, no nos podemos olvidar de los otros parámetros, pues que realmente son los que nos van a llevar a esos dos primeros que mencioné. Entonces, como son el índice de conversión, la ganancia, el costo por kilo producido y el retorno sobre la inversión, que es lo más importante. ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto obtengo? ¿Sí? Entonces, como les decía, nosotros en porcicultura invertimos aproximadamente 60% o más, digamos, en cuanto a costos, es el alimento. ¿Sí? Yo me voy a dar, digamos que el espacio para irme al área de nutrición, que es el área que me compete. Entonces nosotros, si tuviéramos, por ejemplo, cerdos con un peso en el mercado aproximado de 130 kilos, más o menos 100 kilos de esos 130 son los que yo produzco en esa fase de engorde. Así que ahí es donde yo tengo la mayor oportunidad o de poder implementar estrategias pues para que los animales o ganen más kilos o lo hagan en menos tiempo, sean animales más sanos, que no se me enfermen los animales en esa etapa final pues para no perder kilos de carne y pues todo lo que estaba yo invirtiendo pues como al inicio del ciclo productivo. Así que cuando hablamos en nutrición de rentabilidad, hacemos referencia a tres aspectos importantes. Entonces, uno son los programas nutricionales diferenciados, que sería lo ideal. Sé que muchos tienen en las granjas machos y hembras, pero no las pueden separar o no pueden hacer dietas exclusivas para machos y para hembras, pero sería el ideal. Entonces, esto sería algo clave para utilizarlo. Y más si, por ejemplo, yo tengo inmunocastrados, entonces sería ideal tener una dieta específica para ellos. Recordemos que machos, hembras, inmunocastrados tienen unos requerimientos nutricionales diferentes. Entonces, así nosotros podríamos maximizar o podría estar logrando que los animales ganen más, sean más productivos o tengan lotes más homogéneos. La segunda clave en cuanto a rentabilidad en nutrición sería el tema de formulación de dietas. Sabemos que lo que más cuesta en una fórmula es realmente la energía. Aproximadamente puede ser el 50% en el costo de alimento. Entonces aquí es donde el nutricionista juega con el tipo de energía que pone en la dieta o la mezcla de diferentes materias primas que estén aportando energía, cómo lo puedo hacer. Y también dentro de esa formulación hay otro aspecto que son los aditivos estratégicos, que va a ser realmente el tema central del día de hoy. ¿Qué aditivos estratégicos yo puedo utilizar en esa etapa de engorde pues para que yo pueda incrementar mi productividad? Que lo vamos a ver a continuación. Y por último, pues agua, que puede ser algo muy fácil, puede ser algo muy simple, pero realmente es la clave pues para que todo lo que yo le dé a través del alimento, el animal lo pueda convertir en carne. Muchas veces tenemos las mejores instalaciones, sanitariamente somos muy buenos, tenemos las mejores dietas, pero cuando vamos a ver la calidad del agua, pues deja mucho que desear. Entonces aquí es agua de óptima calidad y que sea pues a libre demanda.
Así que hoy el eje central de la presentación va a ser aditivos estratégicos en la fase de engorde. Entonces, cuando hablamos de aditivos estratégicos, pues es importante primero dar una definición de qué son aditivos. Entonces, aquí estamos hablando de sustancias o de microorganismos. Y realmente cuando nosotros adicionamos estas sustancias o microorganismos, pues van en cantidades muy pequeñas. Podemos hablar de aditivos que se manejan 50 gramos por tonelada, 100 gramos por tonelada, mientras que hay otros que se pueden ir a 2 kilos por tonelada. Entonces tenemos aditivos que van en cantidades muy pequeñas, pero que realmente tienen un impacto muy grande y es por la tecnología que tiene cada uno de los aditivos. Digamos que cómo cada uno de esos aditivos pueden activar ciertos genes o ciertos receptores a nivel fisiológico en los animales y hacen que ellos tengan mejores funciones digestivas, que ellos tengan mejor salud intestinal, que ellos puedan producir más kilos de carne en corto tiempo, y eso lo vamos a ver en un momento. Y pues obvio buscamos que eso tan pequeñito que estamos poniendo en la fórmula, pues realmente yo lo vea traducido, digamos que en un resultado positivo en los animales. Sin embargo, esos aditivos también se dividen digamos que tienen ciertas divisiones. Entonces, uno, hablamos de los aditivos nutricionales, que pueden ser como la base de los aditivos realmente. Aquí es donde juegan los aminoácidos, los minerales, y por ejemplo, hoy vamos a hablar de minerales orgánicos, que es uno de los aditivos fuertes y con mucho potencial, y más en esta etapa. El segundo grupo son los aditivos sensoriales, que son realmente los que buscamos que puedan mejorar ciertas características organolépticas de la dieta. Entonces, sea de olor, sea de sabor, hasta la misma presentación. Entonces, ese también sería clave en porcicultura. Aditivos tecnológicos son aquellos que nosotros adicionamos para mejorar el proceso. Entonces, llámese emulsificante, llámese, por ejemplo, arcillas, zeolitas. Entonces estamos buscando otro tipo de impacto en la dieta y también durante el proceso, llámese peletizado o extrusión. Aditivos zootécnicos son los que nosotros buscamos, como su nombre lo indica, pues poder mejorar todo ese desempeño zootécnico o productivo en los animales. Sin embargo, esos aditivos zootécnicos también tienen otra división. Entonces, uno son los que conocemos como aditivos digestivos, aditivos zootécnicos digestivos. Entonces, ellos pertenecen, digamos que al grupo más clásico, que son las enzimas, y que hoy en día se utilizan sí o sí en las dietas. Hay enzimas que siempre van, digamos que en las dietas, como principio nutricional, y hay otras que se vienen utilizando más estratégicamente dependiendo de la inclusión de ciertas materias primas que nosotros tengamos en la dieta. Un segundo grupo son los que llamamos equilibradores de la microbiota intestinal. Entonces aquí está el grupo de los probióticos, de las fitomoléculas o de los prebióticos, que lo que estamos buscando es que puedan mantener una cierta población que es deseada en el intestino y que puedan ir inhibiendo esa otra microbiota, digamos que patógena, que no necesitamos que esté en el intestino, pues porque obvio queremos animales sanos. Y el último grupo son los que llamamos mejoradores de desempeño productivo. Y prácticamente esos son los que actúan o influyen de manera positiva, como lo hacen los antibióticos, son alternativas. Entonces aquí pueden estar las fitomoléculas o los fitobióticos, también los ácidos orgánicos. Yo aquí, con todo lo que les he mencionado, sé que ya algunos de ustedes están familiarizados con mucho de ellos, pero hoy vamos a ver realmente, si yo estoy poniendo tanto de una fitomolécula, qué impacto voy a ver yo cuando ya saco un animal de 120 kilos con 115 días, o qué es lo que va a pasar. Bueno, así que vamos a empezar con el primer grupo, que son los aditivos nutricionales, y aquí me voy a referir exclusivamente a minerales orgánicos. Siempre en nutrición pues se ha utilizado minerales inorgánicos de manera usual, pero digamos que con el tiempo se ha buscado mejorar no solo el desempeño zootécnico de los animales, ser muy eficientes a nivel productivo, sino también cuidar el ambiente. Por ejemplo, en México hay ciertas zonas
donde hay porcícolas o hatos que están cerca de aguas subterráneas o de algunos cenotes, por ejemplo. Entonces, están buscando ellos, por ejemplo, utilizar este tipo de minerales orgánicos para no contaminar el ambiente, porque obvio pueden tener penalidades, digamos que a nivel de gobierno. Entonces, aquí hay un doble plus para ellos, porque lo que hacen es obtener buenos resultados a nivel productivo y en un segundo plano, pues no están contaminando el ambiente, o sea, es menos minerales que están excretando los animales. Entonces, es un aditivo, digamos que con doble función. Cuando hablamos de minerales orgánicos, sabemos que son nutrientes que tienen que ir sí o sí en las dietas de los animales porque obvio son vitales para que puedan desempeñar múltiples funciones, llámese temas de reproducción, de desarrollo, temas de inmunidad, un sinfín, ¿sí? Cuando hablamos de minerales y minerales orgánicos, pues generalmente tenemos un ion metálico, llámese hierro, cobre, manganeso, zinc, pero este tiene que ir unido a otra molécula. Puede ser un aminoácido, pueden ser varios aminoácidos, pueden ser otro tipo de moléculas. Pero siempre entonces tenemos un metal unido a otra molécula. ¿Por qué es importante esa palabra unión que la resalto ahí? Porque realmente ese enlace que va a existir entre el metal y en este caso un aminoácido, pues lo que va a hacer es que ese mineral orgánico, cuando el animal lo consuma, pues llegue totalmente íntegro y pueda ser absorbido a nivel intestinal y lo utilice para la función metabólica que lo requiera. ¿Por qué es importante que vaya unido, en este caso, con otra molécula o un aminoácido? Pues porque recordemos que aparte de que ese mineral orgánico tiene que sobrevivir a los procesos de peletizado o destrucción que tenga al momento de fabricarse, pues también tiene que sobrevivir a los pHs de estómago, los pHs intestinales que se va a encontrar a lo largo del tracto gastrointestinal. Entonces, pues aquí haciendo referencia exclusivamente a los cerdos, pues el pH ácido del estómago podría ser una oportunidad pues para que se pueda dañar ese enlace y de pronto se pueda perder el mineral. Pero pues aquí hay una unión tan estrecha, hay una fuerza covalente tan grande entre el aminoácido y el ion metálico, pues que va a asegurar que realmente llegue al intestino, totalmente íntegro el mineral orgánico y se absorba como debe de hacerlo. Así que, como les decía, en nutrición, pues siempre hemos utilizado minerales inorgánicos, pero ya digamos que los últimos años se ha venido cambiando un poco eso y se han hecho ciertas sustituciones, sea parciales o totales, o combinaciones de ambos, minerales inorgánicos con orgánicos, ¿sí? Entonces, solo para definirlo, los inorgánicos realmente es un mineral catión y un anión y ellos están unidos en este caso por un enlace, pero llamamos que es un enlace de baja fuerza. O sea que aquí existe un riesgo de que pueda, digamos, no llegar totalmente completo al intestino delgado después de haber pasado todos esos procesos de pH, toda la actividad enzimática que hay pues en el tracto gastrointestinal. Y los orgánicos, como se los mencionaba, entonces tenemos un mineral en este caso, pues que también está acompañado de otras moléculas, como son carbono, hidrógeno y oxígeno, y por ende, pues también se unen, sea a un aminoácido o a varios o a ciertas cadenas de aminoácidos, pues aquí en el mercado ya encontramos entonces proteinatos, los glicinatos, entonces esto es lo que va dando el nombre a nivel comercial que nosotros vemos. Así que digamos que una de las principales características de los minerales orgánicos es que al estar unidos a estas moléculas, pues tienen un enlace covalente de una fuerza mayor. Entonces, esto está evitando de que haya una separación de ese ion metálico durante el paso del tracto gastrointestinal y pues que realmente no se aproveche. Entonces, es una de las facultades o de las bondades que tienen los minerales orgánicos. En este esquema que vemos a continuación, entonces tenemos cómo sería el paso de un mineral inorgánico y de un mineral orgánico. Aquí el ejemplo es un sulfato, puse sulfato de metal, pero puede ser un sulfato de hierro, de cobre, el que ustedes quieran, y aquí puse un glicinato también. Entonces aquí tenemos el mineral orgánico, está mezclado en la dieta, eh, llega aquí al tracto gastrointestinal superior e inmediatamente por temas enzimáticos, por temas de pH,
hay una disociación del mineral, en este caso con el sulfato. ¿Y qué pasa? Pueden haber otro tipo de moléculas que están presentes en la dieta, como son los fitatos, y los fitatos lo que hace es ir a atrapar o ir a hacer ciertas interacciones con el mineral, lo que hace que no se absorba donde debe de absorberse. Entonces, la primera condición es que, por ejemplo, un glicinato tiene esa facultad de ser muy estable a pHs, digamos, bajos que se presentan en el tracto gastrointestinal. Llámese estómago, por ejemplo, que sería pues como la primera etapa donde se encuentra esos pHs ácidos. Segundo, el glicinato no forma ningún complejo con otras partículas o con otros compuestos que estén viajando por ese lumen intestinal, o sea que él sigue totalmente íntegro y aquí va pegado el mineral con la glicina, entonces van completamente unidos. Entonces aquí el enlace covalente es muy fuerte. Tercero, entonces al estar íntegros, al no haberse disociado, pues va a haber mayor oportunidad de que se pueda absorber el metal, que hoy yo estoy deseando que el animal absorba, cosa que no pasa, por ejemplo, con un mineral orgánico. ¿Qué tanto de lo que yo le doy, qué tanto se absorbe? Y ya cuando vamos a evaluar realmente lo que di, lo que absorbió y lo que excretó, realmente lo que excretó un mineral orgánico frente a un inorgánico, pues hay una diferencia abismal. Por eso ciertas pruebas que se hacen o ciertos estudios que hemos hecho, pues hemos encontrado realmente que el nivel de minerales en las heces es mayor de los minerales inorgánicos de los orgánicos. Y eso se debe al tema de los enlaces y de la misma molécula que va acompañando al mineral. Entonces aquí es un panorama general de qué es lo que pasa en términos de absorción. Nosotros trabajamos con glicinatos. Como les decía, en el mercado van a encontrar proteínatos, por ejemplo. Se habla mucho de términos como quelatos, y en fin. Nosotros trabajamos con glicinatos. ¿Por qué trabajamos con glicinatos? ¿Qué tiene el hecho de trabajar con glicina? Una de las características más importantes es que la glicina es el aminoácido más pequeño y hay una relación inversa, que entre más pequeño sea el aminoácido, va a haber una mayor concentración de minerales, o sea que estoy garantizando una entrega mayor de minerales, por ejemplo, en la dieta del animal. Otra de las características, como se los mostré en el esquema, es que no va a tener ese tema de interacciones con otro tipo de moléculas que estén viajando por el lumen intestinal. Entonces sigue siendo tan fuerte su enlace covalente que pues va a llegar realmente donde tiene que ser absorbido. Otra de las características que tiene es que la glicina tiene un olor neutro y tiene un sabor dulce, así que nosotros no vamos a tener problemas ni de rechazo, ni va a haber pues temas de palatabilidad en las dietas con los animales. Así que estamos hablando de un producto totalmente neutro. El tema de solubilidad es muy importante porque esto dice mucho de la pureza de los productos. Ahorita les voy a mostrar una fotografía. Cuando hacemos una simple prueba de agua y mezclamos un poco de mineral, si vemos partículas, sedimentación, esto habla mucho de la pureza. Entre más claro, entre más soluble sea el producto a la hora de mezclarse con el agua, esto me dice mucho de la pureza de él. Algunas condiciones ideales de un mineral orgánico a la hora de hacer una premezcla, de hacer un alimento balanceado y por ende ofrecer una dieta a los cerdos. Entonces, uno es que se tenga siempre un tamaño de partícula definido o muy homogéneo. Nosotros trabajamos con un tamaño de partícula entre 200 a 300 micras. ¿Es importante eso, sí o no? Pues realmente sí, porque uno, usted está trabajando con un producto homogéneo, o sea que en cada perlita que yo estoy adicionando al momento de hacer una dieta, yo estoy garantizando que cada perlita vaya a cada cerdo y que vayan las mismas cantidades constantes a cada grupo, a cada animal que está en el grupo, por ejemplo. Entonces es importante pues para que sean lotes muy homogéneos. Nosotros tenemos productos donde se han hecho evaluaciones en cuanto a aglomeración, polvo, vehículos, y realmente pues es un producto muy puro y cuando se compara con otros productos vemos un aspecto perlado frente a un aspecto polvoso de otros productos. Entonces esto habla mucho
¿Puede sobrevivir un peletizado? Sí. ¿Puede sobrevivir procesos de destrucción? Sí. Estos productos se utilizan en todas las especies, entonces a la hora, por ejemplo, de ofrecerlo en la industria de camarones o de peces, pues no pasa nada con el mineral, el animal lo toma y realmente llega completamente íntegro a él. Y pues que con esa cualidad de que es inoloro, pues también va, digamos que va a ser ajeno a que haya un rechazo en términos de alimentación. Les hablaba de la pureza del producto. Esto también es importante cuando en ciertos periodos de estrés, por ejemplo, se quiere ofrecer algunas aplicaciones de estos minerales en el agua de bebida. Entonces puede ser una alternativa y cuando hablamos de términos de solubilidad, pues es mucho más estratégico utilizar este tipo de productos. Y pues lo que les mencionaba anteriormente, pues que los minerales orgánicos hablan mucho de la biodisponibilidad, qué tanto ofrezco, qué tanto se absorbe y qué tanto se ve traducido, llámese en carne, en leche, en huevos, dependiendo de la especie que esté hablando. Entonces, es una de las cualidades que tienen los minerales orgánicos. Les voy a mostrar a continuación algunos trabajos que tenemos que se han hecho en cerdos, específicamente en esta etapa de engorde, y vemos o sea, cuánto más podemos nosotros sacar provecho de este tipo de aditivos o qué tanto yo puedo mejorar las mismas dietas que yo tengo, solo haciendo una sustitución, sea parcial o una sustitución total de minerales orgánicos frente a los inorgánicos y cómo lo vemos eso reflejado en ciertos parámetros productivos. En este estudio, por ejemplo, se utilizaron animales, comenzaron el estudio a partir de 26 kilos hasta que salieron ya a sacrificio. Y por ejemplo, se evaluó, bueno, aquí fue nomás como hasta los 60 y pico de kilos. Entonces aquí se evaluó, por ejemplo, el peso final. ¿Qué encontraron ellos? Ellos ofrecieron un proteínato de cobre y nosotros ofrecimos nuestro producto que se llama Betraxin Cobre. Recordemos que hay proteínatos, hay glicinatos y hay minerales inorgánicos. Aquí se utilizaron dos minerales orgánicos, pero realmente la molécula es diferente. Aquí, ¿qué se obtuvo en cuanto a peso? Que con el glicinato nuestro se pudo obtener 0,5% más de peso comparado con un proteínato. Y cuando se fue a evaluar, por ejemplo, la conversión alimenticia, se puede obtener 1,5% menos de conversión comparado con el mismo proteínato. Y tengamos claro que el proteínato se ofreció una dosis de 50 partes por millón, mientras que el glicinato lo ofrecimos en una dosis de 50 partes por millón. O sea que estamos utilizando una dosis a la mitad, una dosis de 50%, comparado con un producto perdón, que también es mineral orgánico, pues realmente hubo una ventaja en cuanto a producción. Este es otro trabajo también muy interesante, pues porque aquí el cliente estaba buscando reducir ese impacto ambiental en cuanto a la excreción de los minerales. Entonces quiso evaluar, por ejemplo, qué pasaba respecto a cobre y respecto a zinc. Aquí hizo una evaluación de retención aparente de los minerales. Aquí se tenían tres tratamientos, entonces se tenía un grupo de animales que consumieron minerales inorgánicos a una dosis completa. Teníamos otro grupo que consumió un proteínato a una dosis baja y nuestro glicinato a una dosis baja, o sea que estos dos estaban en las mismas condiciones. ¿Y qué encontramos? Estadísticamente hubo una diferencia en cuanto a los minerales orgánicos respecto al grupo de los inorgánicos. Y cuando comparamos, por ejemplo, nuestro glicinato con el proteínato, encontramos digamos que una mejora de 9% más de retención de minerales para el glicinato nuestro comparado con el proteínato. Y cuando se hace la evaluación del zinc, pues realmente tiene el mismo comportamiento. Y cuando se comparan ambos, se habla de un 17% más de retención de ese mineral, o sea, fue un 17% menos que se excretó en este caso, sino que fue absorbido por los animales. En estos cuadros podemos ver cuál fue la ingesta de los animales respecto a cada uno de esos minerales y realmente cuánto fue lo excretado. Entonces aquí hablamos, hay alguien que tiene el micrófono abierto, le pido por favor que lo apague, muchas gracias. Entonces aquí podemos ver realmente
el impacto que hay en cuanto a excreción de los minerales, o sea que aquí estamos hablando de una disminución en cuanto a impacto ambiental. Bueno, este es otro trabajo, digamos, que se utilizaron animales desde el momento que se destetaron hasta el momento del sacrificio. Aquí se ofrecieron también las mismas dietas, entonces teníamos una dosis full, una dosis completa de minerales inorgánicos, una dosis baja de proteínatos y nuestro glicinato a dosis baja también. Entonces, ¿qué encontramos en cuanto a ganancia diaria de peso? Se encontró que el glicinato pues tuvo una mejora de 3.7% más, por ejemplo, comparado con el proteínato. Y hay alguien que tiene el micrófono abierto y escucho mi eco, gracias. Y bueno, aquí también... Les pido por favor Listo. que apaguen su micrófono, muchas gracias. Bueno, y también se quiso evaluar la conversión alimenticia. Aquí se encontró una reducción de 2.3% de conversión comparado con el proteínato que estaba en la misma, digamos que en la misma condición en cuanto a dosis. Y también se quiso evaluar, digamos que la cantidad magra de la carcasa. Y se encontró que con el glicinato pues podían obtener hasta 4.4% más comparado con el otro producto. Entonces aquí estamos hablando no solo de parámetros zootécnicos, sino también qué es lo que pasa, digamos que en el rastro o en la planta de sacrificio, que también puede ser un punto, digamos, a evaluar en términos de rentabilidad. Muchas veces siempre llegamos al momento de, lo saqué de 120 kilos con 115 días, ya, hasta ahí llegué yo. Pero pues muchos van mucho más allá y buscan ciertos temas de valor agregado, antioxidantes, la vida en aquel, bueno, todo lo que se mide pues en planta de sacrificio. Ese es un trabajo que se hizo en lechones, pero me parece interesante que lo pudieran ver, porque aquí se tienen diferentes dietas. Aquí se tenía, por ejemplo, nuestro glicinato, todos manejaban la misma dosis, ¿cierto? Entonces se tenía nuestro glicinato, se tenían dos proteínatos, que son productos que ahorita están de la mano o están, digamos que con nosotros en términos de mercado compitiendo, y teníamos el último grupo que eran los inorgánicos. Entonces se evaluó cada uno de los minerales y se quiso evaluar con ellos la absorbabilidad, que cuánto de lo que yo di realmente lo pudo metabolizar el animal, cuánto lo dejó para él, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando que con nuestros glicinatos tenían una mejora de 4.4, por ejemplo, 2.2 para el manganeso, 6.7 para el zinc y 20.2 para el cobre. Hay ciertos minerales que tenían diferencias grandes comparados, por ejemplo, con el inorgánico, y también se presentaron diferencias estadísticas significativas con los otros proteínatos que realmente pues podrían ser productos, digamos que están dentro de la misma categoría de minerales orgánicos. Entonces, bueno, para concluir, ¿qué podemos decir de este grupo de aditivos nutricionales? Que los minerales orgánicos realmente se convierten en una estrategia clave a la hora de que yo puedo ofrecer un mineral que es mucho más disponible para el animal, y por ende, pues si está más disponible, si hay menos excreción en el ambiente, lo que estoy asegurando que lo que toma el animal, pues lo va a utilizar para ciertas funciones metabólicas que necesita, y eso obvio lo voy a ver traducido en los resultados o en los datos de granja, y finalmente pues cuando salga el animal a mercado. Dos, que pudimos ver con estos ensayos y en muchos clientes que tenemos, que realmente pueden tener dosis bajas de minerales orgánicos y realmente tienen resultados positivos, no solo zootécnicos, sino también en cuanto a huella ambiental. Entonces sería otro punto interesante. Y tercero, pues que estamos hablando de un producto que tiene una tecnología única. Nosotros tenemos una tecnología patentada que no lo tienen, digamos que otros productos, y esto hace que tengamos un producto único, homogéneo, que es totalmente soluble y que es diferente, que es estable a diferentes pHs que se pueden encontrar dependiendo de la especie animal que se utilice. ¿Sí? Bueno.
Seguimos con los grupos de aditivos zootécnicos, específicamente con los digestivos, o sea que voy a hacer referencia a ese grupo de las fitomoléculas, bioactivos o fitobióticos también le pueden llamar. Bueno, los aditivos zootécnicos, específicamente las fitomoléculas, pues no es algo nuevo, pues porque realmente esto viene de la medicina tradicional que se ha venido utilizando para los humanos desde hace muchos años. Entonces sabemos que cuando hablamos de fitomoléculas, hacemos referencia a esos activos o a esas moléculas que son extraídas netamente de las plantas o de cierto grupo de especies. Eh, Estos aditivos, digamos que en el mundo de la nutrición animal, fue el boom o es ahorita la alternativa que tenemos a la mano, pues para poder ir minimizando el uso de antibióticos como promotores de crecimiento. Sabemos que Europa va un mil de pasos adelante que nosotros en América Latina, pero pues digamos que aquí en la región ya hemos venido haciendo ciertos cambios y con resultados muy interesantes. Entonces la idea es que realmente cambiemos el chip y pues sé que esto lleva un trabajo, pero pues ya hay muchos clientes que vienen con este tipo de productos. Bueno, estas fitomoléculas a través de sus mil y un ensayos y pruebas experimentales que se han hecho in vitro, in vivo, se ha podido determinar que ellos pueden activar ciertos genes o ciertos receptores, digamos que van a hacer que el animal a nivel inmunológico sean más fuertes, que a nivel de funciones digestivas sean más eficientes, que si quiero evaluar, por ejemplo, calidad de carne, voy a mirar, por ejemplo, superóxido dismutasa, que tiene que ver con todas esas enzimas de oxidación, entonces también tenga un impacto positivo. Entonces, realmente son productos muy versátiles y que tienen diferentes resultados a nivel de producción animal y eso es lo que lo hacen tan atractivos. Este tipo de productos también se ponen en cantidades muy pequeñas. Hay algunos extractos de plantas que realmente pueden ir en dosis de 50 gramos por tonelada, lo máximo que puede ir son 200 gramos por tonelada y también pues dependiendo del tema sanitario que yo tenga, de las fases de alimento, de lo estratégico que quiera hacer, entonces puede aumentar o puede disminuir las dosis, pero realmente pues son dosis muy pequeñitas. Entonces, como les decía, este tema realmente viene desde hace muchos años, solo que ahorita viene aterrizando para nutrición animal y pues ya hay muchos resultados, digamos que muy concisos y muy específicos en cada una de las especies, entonces ya se sabe realmente cuál es el que funciona, qué tipo de fitomolécula podemos poner y sin fin pues como de bondades que tiene. Bueno, cuando hablamos de fitobióticos o de fitomoléculas, escuchamos algunos términos como son aceites esenciales, como son hierbas, como son extractos de plantas, como son oleoresinas. ¿Y eso realmente es importante? Sí, es demasiado importante, porque en este gráfico voy a ir de menos a más. Entonces, por ejemplo, en un primer grupo encontramos productos, estoy hablando en términos de mercado, lo que ustedes pueden encontrar porque hay un abanico gigante de posibilidades en cuanto a fitomoléculas. Entonces, un primer grupo hace referencia a ese tipo de productos que prácticamente es una hoja de una planta o una especie molida, ¿cierto? Es un producto en polvo. Estos productos en polvo tienen como o queda la duda en términos de concentración. Aquí hay muchos temas de variabilidad. Entonces, esto habla mucho de la pureza del producto, de los temas de estandarización que se utilizan para obtenerlo. Entonces, aquí la tecnología que se utiliza realmente es mínima o es poca. Hay otro grupo que es el que comprende los extractos de las plantas. Entonces, ahí en ese grupo, ahí sí están los que hemos escuchado alguna vez o nos han ofrecido o estamos utilizando. Entonces, uno es el grupo de los aceites esenciales. Entonces, aquí ya estamos hablando de otro proceso para la obtención del producto. Entonces, aquí esto ya se hace, por ejemplo, a través de destilación con agua. Aquí la concentración del producto puede ser mejor o puede ser más alto que el producto en polvo que les muestro anteriormente y pues aquí el tema de variabilidad ya puede ir disminuyendo. Entonces ya estoy hablando de un producto que ya viene mucho más, un poco más estandarizado. Dentro de ese mismo grupo está otro grupo que son las tinturas.
Aquí ya el proceso es diferente y esto se obtiene a través de maceración alcohólica. Aquí la concentración es mayor comparado con estos otros dos productos y el nivel de estandarización pues tiende a incrementar, o sea que estamos hablando de otro producto que en cuanto a términos de estabilidad, de calidad, de pureza, pues es mucho mejor que los dos anteriores. Y el último de esos grupos entonces están las oleoresinas. Este también ya el proceso es diferente a los anteriores. Aquí hablamos en procesos de extracción por medio de solventes y aquí la concentración es mayor, el nivel de estandarización es mucho mejor. Y finalmente pues está otro grupo que son los que llaman naturalmente idénticos. Entonces aquí ya los procesos son completamente químicos sintéticos, la concentración es muy alta y los niveles de estandarización también. Entonces, como les decía, en este gráfico venía de menos a más, entonces por eso no podemos generalizar de que todos son aceites esenciales, de que todos son tinturas, de que todos son extractos. No, aquí hay una diferencia y esto tiene que ver mucho con los resultados que veamos en campo y también con el precio del producto, con la tecnología, con la garantía pues, que te ofrecen al momento de mostrarte este tipo de productos. Bueno, las fitomoléculas o los fitobióticos se le han atribuido muchas propiedades. Entonces se habla de que es antimicótico, antibacteriano, antiparasitario, antiinflamatorio. ¿Todo eso es cierto? Sí. O sea, hay una gama tan amplia de plantas y de especies que se utilizan para obtener este tipo de productos que cada una de ellas es muy específica en cuanto al beneficio que puede entregar. Entonces, por ejemplo, este tipo de fitomoléculas, de acuerdo al compuesto vegetal, se dividen también en volátiles y en no volátiles. Volátiles, como su nombre lo indica, son los que nosotros percibimos el olor inmediatamente. Entonces, por ejemplo, aquí está el grupo del ajo, de las cebollas, la misma canela, los clavos, el mentol. Sí, son productos que nosotros percibimos inmediatamente. Y los que llamamos no volátiles, que aquí están, por ejemplo, los chiles, la cúrcuma, el ginger, entonces ellos tienen otras propiedades también. No quiere decir que porque no vuelan no son importantes, no, claro que sí. Ellos, por ejemplo, puede que no sean, no tengan mucha percepción olfativa, pero a nivel de receptores linguales y en el tracto gastrointestinal, pues tienen un impacto mayor. Entonces, por eso les digo, tienen muchas bondades, pero depende de la especie o del compuesto vegetal que se esté utilizando. Y pues los estudios obvio muestran que aparte de que tiene bondades de mejorar los parámetros zootécnicos, pues también puede mejorar temas digestivos y también puede mejorar, por ejemplo, el sabor de algunos alimentos, que en algunas especies puede ser clave, pues de que haya un sabor a ajo, que haya un sabor a cebolla o que perciban pues como ciertos olores también. Bueno. Ese es un trabajo muy interesante solo para explicar el impacto que tiene, por ejemplo, una fitomolécula que trabaja Pancosma, que es, digamos que se trabaja con el ajo. Del ajo hay como 33 compuestos azufrados, pero Pancosma trabaja con una molécula que es el PTCO, que hace referencia a su nombre, propilo óxido de tiosulfinato. Es una molécula muy específica y esa molécula, a diferencia de las otras moléculas que tiene el ajo y de productos que ustedes pueden encontrar en el mercado, es una molécula que es muy estable. Es una molécula que tiene una vida útil mayor comparado con otras. Entonces estoy asegurando que el efecto que yo estoy buscando en los animales al consumir el producto, pues realmente sea prolongado y se mantenga y no se pierda. Ese fue un trabajo muy interesante que se realizó en pollo de engorde. Este fue el modelo animal que se utilizó, pero realmente eso ya se ha replicado en otras especies, pues digamos que con el mismo resultado. Ese fue el primer trabajo que se hizo y aquí lo que se quiso verificar era cómo esa molécula del ajo podía afectar ciertos genes en los animales. Entonces se encontró que una molécula en cantidades pequeñas, estamos hablando de 50 gramos por tonelada, podían afectar alrededor de 1.227 genes. Eso es una cantidad grande. Y que podría sobreestimular o que podría suprimir algunos genes. Lo más significativo de este estudio, pues para no irme mucho, muy a fondo con este estudio, pues encontraron que esa molécula del ajo podía regular negativamente la expresión de dos genes,
es el TLR5 y el TLR3. Estos dos genes son responsables de la detección de ciertos virus y bacterias. Entonces, si la molécula de ajo afectaba negativamente estos dos genes, lo que quiere decir en términos fisiológicos y a nivel de los animales, es que los animales van a ser menos sensibles, digamos, que a los virus y las bacterias. O sea que el impacto que va a tener los animales en presencia de una coli, de una salmonela, de un clostridium, del mismo PIRS, va a ser menor, pues comparado con otro animal que no consuma, por ejemplo, una molécula de esta. Al ser menos sensible, hago referencia a que los procesos inflamatorios van a ser menores. Si estoy hablando de una bacteria, por ejemplo, entérica, que generalmente ocasiona diarrea en los animales, pues ahí el impacto va a ser menor. O sea, los términos de inflamación en los animales va a ser menor, el tema de diarrea tiene que ser menor, por ejemplo, comparado con otro grupo de animales que no lo consuma. Entonces, por ejemplo, este tipo de molécula es estratégico para utilizarlo en esos animales o en esos periodos del ciclo productivo donde se me prenden diarreas, por ejemplo, o donde inmunológicamente yo veo a los animales que se deprimen, ¿sí? O donde veo que empieza a bajar el peso, veo los animales peludos, quietos, pálidos. Bueno, entonces esta sería, por ejemplo, una estrategia para yo poder mejorar ese ciclo productivo en los animales y salir, digamos, que de esa situación inmunológica que están viviendo ellos, por ejemplo. Otro tipo de moléculas, hablé del ajo, pero tenemos, por ejemplo, el orégano, la canela y los chiles. Por ejemplo, el orégano con su molécula que es el carbacrol, el cinamaldehído de la canela y la capsaicina de los chiles, también van y activan como otros botones o van y pulsan, digamos, que otras situaciones específicas en los animales. Se ha encontrado que estas tres moléculas, por ejemplo, pueden activar ciertos receptores a nivel intestinal. Ese grupo de receptores, por ejemplo, funcionan como una vía de entrada de calcio, pues a diversas funciones que realmente necesitan el calcio, pues para desempeñar ciertas funciones. En sí, estos receptores se conocen como sensores moleculares que están presentes en el tubo digestivo. Un claro ejemplo podría ser, por ejemplo, con los chiles, por medio de la capsaicina, que activa este gen, el TRPV1. ¿Y qué es lo que pasa con él? Él está presente en el tubo digestivo y puede activar, por ejemplo, la colecistoquinina, que es responsable de que se pueda dar una digestión y una absorción óptima de las grasas que yo estoy poniendo en la dieta de los animales. O sea, si al principio les decía que estos son aditivos zootécnicos enfocados a términos de digestión, yo estoy también utilizando otro aditivo que aparte de que me fortalece el sistema inmune, este lo que hace es favorecer esas funciones digestivas, pues que realmente ocurren en el animal. O sea que la dieta que yo le ponga, él la pueda digerir, la pueda absorber, la pueda metabolizar y finalmente utilizar. Y por ejemplo, el orégano se ha encontrado que este receptor está asociado a términos de oxidación. Entonces tiene que ver con todo el tema de radicales libres, todo el tema inmunológico en los animales y algunos estudios que se han hecho en calidad de carne, pues han podido encontrar ciertas enzimas que están asociados a temas de oxidación. Este es un trabajo donde se quiso evaluar machos castrados y hembras, ¿sí? Aquí se ofrecieron aceites esenciales. Les voy a mostrar qué pasa con los aceites esenciales, qué pasa con los extractos, por ejemplo. Y aquí se les ofreció una mezcla de ciertos aceites esenciales donde había un sinnúmero de plantas. Aquí está esta hierba de San Juan, está el romero, está el ajo, hay cebolla, hay varios, ¿cierto? Se dio una mezcla, se tenía un grupo que consumió los aceites esenciales y otro grupo que no lo consumió. Aquí la dosis fue de 300 partes por millón y se quiso hacer diferentes pesajes al día 43 y al día 86. Aquí se evaluó el peso final y que encontraron, por ejemplo, que en el grupo de los animales que consumieron los aceites esenciales, tuvieron una mejora de 5,3% en cuanto al peso para el grupo de los machos, ¿sí? Y en el grupo de las hembras
la mejora fue de 2,5%, pues recordemos que entre macho y hembra, pues los machos adquieren un peso más rápido y mayor que las hembras, pero igual las hembras pues tuvieron una mejora comparado con el grupo control, pues que no consumió ningún tipo de fitomolécula. Este es otro trabajo que aquí quisieron evaluar, fue temas de microbiota intestinal o qué pasaba con las bacterias que había en el intestino, por ejemplo. Entonces aquí se ofrecieron dos moléculas por separado. Se tenía un grupo control, se tenía otro grupo que consumió esa dieta basal más eugenol y el otro grupo consumió la misma dieta más cinamaldehído, o sea, la canela. ¿Y qué quisieron evaluar ellos? ¿Qué pasaba con la cantidad de E. coli a nivel fecal? Entonces encontraron que, por ejemplo, los dos grupos donde habían utilizado las fitomoléculas tenían o presentaron diferencia estadística comparado con el control que no consumió ningún tipo de fitomolécula, y aquí pues había una disminución del número o del conteo de E. coli a nivel fecal comparado con el control. O sea que lo que estamos haciendo es ir dándole espacio a ciertas bacterias benéficas o bacterias que yo deseo que estén en el intestino y pues ir desplazando realmente la carga o la cantidad de ciertas patógenas pues que deseo que no estén en el intestino en cantidades exorbitantes. Y también se quiso evaluar, por ejemplo, la producción de gases. Entonces aquí se evaluó, por ejemplo, amoníaco y el ácido sulfídrico y se presenta el mismo comportamiento que lo que pasó con las bacterias. De los dos grupos que utilizaron aceites esenciales, pues estadísticamente fueron diferentes al control y pues los valores en cuanto a la producción de gases, llamamos los gases nocivos, fue menor pues comparado con el grupo que no lo consumió. O sea que aquí estamos hablando de digamos que beneficios en términos productivos, en términos de salud intestinal y en términos ambientales también. Bueno, este es un trabajo de Pancosma donde se utilizaron animales con 49 días de edad hasta la edad del sacrificio y pues se hizo una evaluación de ciertos parámetros productivos. Aquí se utilizó nuestro producto Extract 6930, que es el producto que tiene la combinación de chiles, canela y el orégano. Y se tenía un grupo control, pues que no consumió ningún tipo de fitomolécula. Voy a correr este para acá. Y bueno, ¿qué encontramos nosotros? Por ejemplo, en cuanto a días, hubo una reducción de 4 días comparado con el control y si miramos aquí el peso final, pues realmente son muy parecidos. Hay una diferencia de 1 kilo, pero me ahorré 4 días, ¿cierto? En cuanto a ganancia de peso, obtuvimos una mejora de 3,4% más comparado con el control. Aquí hubo, obvio, diferencia estadística. Y en cuanto a la conversión, hubo una reducción de 2,9%, digamos que menos comparado con el control. Entonces aquí seguimos, digamos que rectificando el beneficio que hay en términos productivos, por ejemplo. Que no me pase. Ya. Bueno, este es otro trabajo muy interesante porque aquí se evaluaron dos situaciones que el cliente pedía. Decía, bueno, yo quiero reducir el periodo de engorde con los mismos kilos que estoy produciendo, pero hagamos la otra situación inversa. En ese mismo tiempo que tengo hoy en día, ¿cuántos kilos más puedo obtener? Entonces, en esa primera situación buscamos fue reducir los días de engorde. Entonces, esta es la situación actual del cliente. Dice que ingresa los animales de 30 kilos al sitio 3 y él los saca a los 115 días con un peso de 120 kilos. Entonces, aquí evaluamos dos tratamientos. Entonces, se tenía el control y se tenía un grupo, por ejemplo, que se le ofreció el extracto de nosotros a partir del día 45 o aproximadamente cuando tenían 65 kilos los animales. Y se ofreció pues hasta que se sacan a mercado. ¿Qué encontramos nosotros? Que al mismo peso que tiene el cliente, solo ofreciéndole desde los 45 días, obtuvimos una reducción de 1,3 días, ¿cierto? Es un día menos que el cliente, digamos que se ahorró en términos de producción. ¿Y qué pasa si lo damos desde que entran a sitio 3, desde 30 kilos?
pues y con el mismo peso que estaba pidiendo el cliente, lo sacamos en 112.8 días, o sea que tuvimos una reducción de 2.2 días, ¿sí? Entonces aquí, si mi tema es que estoy muy apretada en la granja y necesito dar espacio y tengo que sacar más pronto, pues podría ser una alternativa, por ejemplo. Y la otra situación es, quiero más kilos en el mismo periodo de tiempo. Lo podemos hacer. Entonces, ofrecimos los mismos tratamientos. En el día 45 de edad se ofrece el extracto y a los mismos días que tenía el cliente, que eran 115 días, en vez de 120 sacamos 121.1 kilos. O sea que estamos hablando de 1 kilo más. Y si lo ofrezco desde el ciclo, desde el sitio 3, perdón, el extracto, con los mismos días, los animales salieron de 121.8 kilos, o sea que estamos hablando de casi 2 kilos, 1.7 kilos más. Entonces, aquí estratégicamente se puede jugar realmente con lo que el cliente quiera o con lo que el cliente necesite. Entonces es un aditivo que es muy versátil, de que como les mostré, en cuanto a términos de salud intestinal, en términos productivos, en términos, por ejemplo, de antioxidantes, que esos trabajos también pues los tengo en el momento en que los quieran conocer, los puedo compartir, pues digamos que tiene muchos beneficios en términos de porcicultura. Entonces, para concluir este tema del espectro molecular, uno es que es un aditivo clave, es un aditivo que hoy en día, digamos que está llevando como la bandera en términos de ir minimizando antibióticos, entonces esta es la opción que tenemos, y pues que aparte que le bajo la carga de antibióticos, pues voy a tener mejores resultados productivos, ¿cierto? Bueno, este tipo de extractos es un aditivo que no solo va a mejorar el sistema inmunológico de los animales, sino también que va a promover las funciones digestivas. O sea que todos los otros ingredientes y las formulaciones que yo estoy haciendo para ofrecer la dieta a los animales, pues realmente todo lo que ponga realmente se vea traducido en kilos de carne, que es lo que me interesa. Y pues que puede ser una alternativa no solo para obtener más kilos de carne, sino para darle ese valor agregado a la misma canal, por ejemplo, cuando hablamos en términos de exportación. Entonces, clientes que están buscando que su carne sea diferente al del productor vecino, o por ejemplo, hay clientes que exportan a Japón, a Corea, y que esos países son muy específicos pidiendo ciertos parámetros. Entonces, que la vida en aquel, o ellos, por ejemplo, miden superóxido de dismutasa, todo ese tipo de enzimas, eso puede ser un valor agregado que se puede conseguir con este tipo de productos, por ejemplo. Y bueno, ya para que terminemos, entonces tenemos los aditivos sensoriales, no es que sean menos importantes, realmente es uno de los productos o de los aditivos que se vienen utilizando también hace mucho tiempo y que hoy en día pues es como el que tiene que ir en las fórmulas sí o sí, y que es muy, muy típico de preiniciadores, de terneros, pero que también el éxito de ellos es que se puedan utilizar durante todo el ciclo productivo y que tienen muy buenos resultados. Entonces, bueno, solo para definir ese término de palatantes. Entonces, ¿qué puede ser palatabilidad? Podemos hablar de aceptación, sí puede ser uno, otro puede ser placer, otro puede ser estimulación. Entonces, cada una de esas tres palabras que mencioné, pues realmente es lo que yo estoy buscando en los animales, que vaya muchas más veces al comedero, que siempre esté consumiendo el alimento constantemente, que no haya rechazo, que no haya desperdicio de alimento, pues porque todo lo que estoy invirtiendo, ese 60% del costo de producción que estoy invirtiendo, pues realmente deseo que lo consuma y me lo entregue, digamos que en carne. Bueno, y cuando hablamos de palatabilidad, hacemos referencia a palatabilidad intrínseca o palatabilidad aprendida. Entonces, la primera es realmente la que te proporciona el alimento. Huele, sabe, la presentación, sí, que eso lo podemos hacer a través de la dieta también, o sea, que incluimos nosotros. Y la palatabilidad aprendida es que gracias, digamos que a esas características que les decía, que huele, que sabe, que el proceso, pues el cerdo va a decir, ay, esto sabe a,
o esto, este sabe el mismo que me dieron la semana pasada, voy a comer más y me gustó. Entonces es una palatabilidad aprendida, siempre queda un recuerdo, una memoria y buscamos que esa memoria pues sea placentera para ellos, pues para que vayan a comer muchas más veces. Cuando hablamos de palatantes, pues por ende hablamos de edulcorantes. Entonces tenemos edulcorantes naturales, edulcorantes artificiales. Lo obvio, los naturales son los que hacen referencia a los que son de origen vegetal, en este caso, pues el mismo azúcar que utilizamos, y los artificiales, pues son los que se elaboran por medio de procesos químicos, pero que tienen ciertas bondades y ciertas diferencias con los que son de origen natural. Entonces, la sacarosa o el azúcar realmente es como el que nos da la referencia en cuanto a perfiles sensoriales en cualquiera de los edulcorantes. Ese siempre va a ser como el control para poder evaluar cualquier otro edulcorante. Aquí menciono los que hay en el mercado. Por ejemplo, esta se nos puede hacer muy familiar, que es la stevia, pero pues hay un sinnúmero de compuestos. Y los artificiales, pues son los que proporcionan mínima o en algunos no proporcionan ninguna caloría. O sea que estoy realmente buscando algo de aceptación en el animal, no estoy buscando nada, nada de temas calóricos en ellos, por ejemplo, cosa que sí puede pasar con el azúcar. Bueno, para hacer una comparación, ¿qué ocurre con un producto, por ejemplo, con un palatante, en este caso un sucram, que es nuestro producto, comparado con el azúcar en cuanto a esa fuerza edulcorante? Entonces, por ejemplo, 3 kilos de 25, o bueno, tres sacos de 25 kilos equivalen aproximadamente a 40 toneladas de azúcar. ¿Cuánto más tengo que adicionar en la dieta? O cuánto podría adicionar en la dieta, o sea, qué tanto, ¿cierto? Aquí se hace mucho la pregunta de costo-beneficio, aquí se hace también mucho la pregunta de, por ejemplo, temas de partiamiento enzimático y es ese proceso que sufre el azúcar durante esos procesos que se viven durante el peletizado, por ejemplo, que sea la caramelización de esos productos. Entonces, bueno, hay como ciertas diferencias entre ambos. Sin embargo, estos edulcorantes o estos palatantes han servido, caso específico de Sucran, para poder enmascarar o poder como borrar o tapar ese impacto que tiene, por ejemplo, ciertos medicados que ponemos en las dietas, que obvio dietas altamente medicadas pues van a generar sabores muy metálicos, sabores muy astringentes. Entonces Sucram se convierte en una herramienta que tenemos a la mano pues para poder enmascarar ese tipo de sabores y por ende pues que no haya rechazo por parte de los animales. Entonces, por ejemplo, aquí se hizo una evaluación de cuánto sería el área de enmascaramiento que tiene Sucram comparado con una dieta que es medicada en cuanto a tiempo y es pues mucho mayor comparado pues con una dieta que es medicada y pues aquí estamos proporcionando una dieta con un nivel de dulzura mayor, pues más prolongado y pues que por ende no va a generar un recuerdo negativo en el animal a la hora de ir al comedero y volver a consumir el alimento. Algo específico de los palatantes o los edulcorantes es que, por ejemplo, tienen que tener un perfil único. Sucram tiene un perfil único, es un perfil también patentado y ese perfil pues le da ciertas características al producto que obvio lo vamos a ver reflejado en la dieta pues a la hora de ofrecerlo. Entonces, un producto que tiene unas notas en cuanto a dulzor pues mucho más altas, tiene, por ejemplo, notas de vainilla, notas aromáticas, que tiene una durabilidad mayor y que va a mitigar ese impacto metálico o astringente que puede tener ciertos compuestos o ciertos, no sé, ingredientes que podemos poner en la dieta, por ejemplo. Bueno. Solo como a nivel general, es importante saber que ahorita estamos trabajando con una especie, como lo es el cerdo, una especie que es muy sensible al gusto. Entonces, si ponemos en esta tabla, por ejemplo, el pollo, si ponemos el ternero, hasta el mismo humano lo podemos meter ahí. Realmente el cerdo se convierte en una de las especies que es mucho más sensible al tema del gusto, a la dulzura, a que si hay mucho olor o si hay sabores fuertes. Entonces, por eso les decía que es muy estratégico utilizarlo en ciertas especies
y en este caso sería pues el cerdo una de las especies principales para ofrecer estos productos. Bueno, para mí también es importante que ustedes se lleven el mensaje de que cuando hablamos de palatantes o edulcorantes no es solo el sabor, o voy a adicionar esto para que le sepa mejor al cerdo. Sí, esa es la función principal, pero detrás de eso viene, digamos que otro plus que de pronto no hemos podido comprender, pero que si lo midiéramos en granja nos daríamos cuenta pues que tiene realmente un impacto positivo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los animales tienen a nivel lingual o a nivel del tracto digestivo, del tubo digestivo, tienen unos receptores. Aquí estoy mencionando el T1R2 y T1R3. Ellos hacen parte de un grupo que es el grupo T1R y este grupo son receptores del gusto, ¿sí? Y ellos son muy sensibles, por ejemplo, a ciertos nutrientes. En este caso, pues puede ser las notas dulces. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos receptores se tienen que unir realmente para que se puedan activar y puedan reconocer, en este caso, una molécula como es un sucram, por ejemplo. Y cuando se activan, pues ocurre una serie de cosas a nivel, digamos que intestinal. Para mostrarles un poquito el esquema. Aquí estamos en el lumen intestinal, el animal ya consumió la dieta. Aquí es una dieta donde solo estoy ofreciendo sacarosa, no estoy ofreciendo sucram, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí está la glucosa viajando por el lumen intestinal y ella pues realmente necesita pasar al enterocito. Pero para pasar al enterocito, pues realmente necesita, en este caso, un cotransportador. Ese cotransportador es el SGLT1. Listo, el cotransportador deja que pase el enterocito, pero necesita pues que salga sangre pues para que lo pueda utilizar. Pero pues para que pase a sangre necesita en este caso un transportador y ahí es el GLUT2. Listo. Entonces ese sería el proceso normal. Y aquí están los dos receptores. Los dos receptores, pues obvio, se activan en presencia de compuestos dulces. En este caso, entonces está la sacarosa, se activa y lo que hace es que lo pasa al enterocito y pues finalmente se generan unas moléculas como es el glucagón, que sabemos que el glucagón está asociado a todo ese tema de maduración intestinal y a la misma absorción de la glucosa. Ese sería el proceso normal. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ofrezco sucram en la dieta? Entonces aquí está, por ejemplo, la glucosa normal que me puede aportar ciertas materias primas, por ejemplo, o si quiero hacer una mezcla de azúcar, pero bueno, sería lo que te aporten ciertas materias primas, y esta que vemos en rojo es el sucram. Entonces, la glucosa neta como tal se va, digamos que a encargar de hacer su paso al enterocito con la acción de los cotransportadores y el transportador, listo, está la glucosa en sangre, ok, cumplió su primer cometido. Pero el sucram va a ir a activar esos dos receptores que son claves. ¿Y qué lo que hace? Es que empieza a producir pues más glucagón y por ende si hay más glucagón pues va a ayudar a que esa glucosa que se absorbió pues realmente llegue al punto donde necesita ser utilizado y dos pues va a ayudar también a términos de integridad intestinal que se los voy a mostrar a continuación. Bueno, algo importante de este mecanismo es que por ejemplo el sucram va a ayudar, voy a devolverme, va a ayudar a que haya menos glucosa en el lumen intestinal, o sea que realmente se absorba. ¿Qué pasa si hay mucha glucosa en el lumen intestinal y no se absorbe? Pues realmente va a ser la materia prima o va a ser la comida para ciertas bacterias patógenas. Entonces imagínense, va a haber mucha glucosa para una E. coli, va a haber mucha glucosa para un Clostridium, para una Salmonella. Entonces vamos a esperar la típica diarrea, vamos a esperar los típicos cuadros febriles en los animales o finalmente la muerte, ¿cierto? Entonces, eso sería otro punto clave y es que va a ser muy eficiente a la hora de tener, digamos que menos materia prima disponible para ciertas bacterias patógenas y por ende, pues va a haber menos agua en el lumen intestinal, lo que va a ocasionar posteriormente la diarrea. Entonces, ese es otro punto clave. Entonces, para redondear, ¿para qué sirven los palatantes en porcicultura? ¿Cuál sería el objetivo en términos de utilizarlo, por ejemplo, en lechones? Entonces, uno, pues sabemos que al hacer esa transición de la leche a un alimento sólido, yo tengo que buscar que sea un alimento realmente atractivo para ellos. Entonces, uno sería
hacerlo más placentero o hacerlo más palatable para los lechones. Dos, pues yo estoy preparando un intestino, yo estoy preparando a nivel intestinal unos animales, entonces este sería un producto clave para yo poder incrementar ese parámetro de salud intestinal. Otro sería el tema de homogeneidad de grupo. Entonces, si estoy ofreciendo un grupo, si estoy ofreciendo un alimento que sabe rico, que huele bien, entonces el animal va a ir muchas más veces al comedero y son animales que, digamos que van a estar, van a ir con más frecuencia a comer y voy a tener un lote más homogéneo. Y puedo tener mayor flexibilidad a la hora de formulación. Entonces aquí cuando utilizamos las materias primas de, por ejemplo, sustitutos lácteos, por ejemplo, muy típicos para preiniciadores o el azúcar, entonces sería una opción utilizar sucra. Y ya para hacer dos adultos, ser dos grandes, entonces uno es que puedo mejorar el consumo de alimento, por ejemplo, en aquellas zonas donde hay condiciones de temperatura, pues por ejemplo aquí en México que se manejan 43 grados centígrados, 44 grados centígrados, entonces sería algo estratégico para utilizar. También en términos de flexibilidad en la formulación en cuanto a los granos, al maíz o dietas muy medicadas, entonces sería estratégico utilizarlo y pues por ende mantener el tema de salud intestinal. No, no es solo es la inversión que yo hago en preiniciadores, sino que tanto lo sigo haciendo hasta el final, pues para que eso realmente me genere más kilos de carne. Bueno, y ya para ver algunos resultados que tenemos, este es un trabajo en lechones, pero es interesante verlo. Aquí se evaluó ganancia y conversión. Entonces, por ejemplo, con Sucram se pudo determinar que la conversión disminuida comparado con un grupo de animales que no consumió ningún tipo de edulcorante, sino que utilizaba pues otro tipo de producto, pero ningún edulcorante. Y la ganancia de peso también fue mayor, se habla de 4,7% más en este estudio. Este es otro estudio también muy interesante porque estaban buscando mirar cuántos animales livianos o cuántos animales pesados podía tener, o sea, todo el tema de homogeneidad. Entonces, por ejemplo, evaluaban cuántos animales pesados y cuántos animales livianos se podían obtener en cuanto a ganancia de peso comparado con el control. Entonces, por ejemplo, el control comparado con con el grupo que consumió Sucram, por ejemplo, Sucram tuvo 8% más, digamos que de ese tipo de animales comparado con el control, y lo mismo pasaba con el grupo de los pesados, mientras que el control fue mucho más heterogéneo sus pesos. Y también se quiso evaluar la homogeneidad total y se habla de una mejora de 7,1% de animales livianos, sí, comparado con el control. Entonces, para términos de homogeneidad, es un producto también clave utilizar. Y cuando les hablaba del tema de agua, o sea, qué tanta agua puede quedar en ese lumen intestinal, qué tanta glucosa y pues qué tanta oportunidad tienen ciertas bacterias de poder hacer su desastre. Entonces, en este ensayo, por ejemplo, también fue un grupo de animales que consumió una dieta sin edulcorante y otra que consumió sucram. Entonces, aquí se pudo determinar que el porcentaje de heces secas fue mayor con sucram comparado con el control. Entonces, esto nos está asegurando que tengamos una reducción en cuanto a temas de diarreas. Por eso les decía, es un producto que es importante ofrecerlo desde preiniciadores, pero también pues hasta que sacamos el cerdo adulto, pues porque se nos van a presentar muchas situaciones de patógenos, ciertas situaciones donde se inmunosuprimen los animales y pues que se presentan esos cuadros entéricos en ellos. Bueno, entonces para concluir en cuanto a palatantes, pues que no solo mejoran la palatabilidad, sino que también se utilizan, por ejemplo, estratégicamente para aquellas dietas donde hay una alta carga de medicados, donde se utilizan, por ejemplo, harinas de pescado que pueden generar un sabor o un olor característico y que puede generar rechazo en los animales, y también en aquellos que utilizan minerales inorgánicos que se ha encontrado, pues que sí tiene, digamos que un aporte en cuanto a sabor o a valor en las dietas. Bueno, otra de las características es que Sucram, pues obvio va a ayudar a que haya un mayor consumo de alimento y pues que también se puede utilizar en ciertas situaciones de estrés. Entonces, si yo necesito incrementar mi consumo de alimento, pero pues estoy en una época de calor muy alta o estoy viviendo, por ejemplo, situaciones donde hago manejos en granja, pues sería un producto también a utilizar.
y pues que Sucram también se convierte en una alternativa para poder disminuir todos esos costos veterinarios, pues porque si baja o si disminuyen las diarreas, pues es menos los tratamientos que tengo que aplicar y bueno, y también digamos que a largo plazo serían menos animales que voy a perder en términos de mortalidad. Y pues algo muy importante es favorecer ese tema de salud intestinal desde que nace hasta que ya saca a mercado. Pues realmente aquí la conclusión de todo es que estos aditivos, cada uno de ellos tiene un beneficio muy específico y que si son utilizados de la manera adecuada, estratégicamente, y digamos que si tienen una buena asesoría, pues pueden sacar realmente pues excelente provecho de ellos. Entonces, bueno, eso era lo que les traía. A todos muchas gracias y pues espero sus preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, Johanna. Tenemos dos preguntas por el momento. La Ok, primera es, ¿cuáles son los inmunocastrados? ok. Preguntando del trabajo que mostré aquí de los aceites esenciales. Bueno, aquí pues me imagino que allá ustedes en Guatemala pues trabajan con los castrados que se hacen quirúrgicamente y los inmunocastrados que se hacen por medio pues de la vacuna. En ese trabajo esos eran inmunocastrados con vacuna y este fue el ejercicio o fue el ensayo que se hizo con ese grupo de animales. Fueron animales castrados, estos son castrados quirúrgicamente. Entonces, bueno, aquí hubo una diferencia. Cuando menciono por allá los inmunocastrados, son los que no se castran quirúrgicamente, sino que se hacen con vacuna. Y, por ejemplo, se han hecho estudios y tuve un cliente muy grande donde él hizo un experimento de machos castrados quirúrgicamente y machos con la vacuna y había ciertas diferencias. Por ejemplo, hay un mito, y realmente es un mito, y es que aquellos animales inmunocastrados pueden generar un sabor residual en la carne. Pero cuando este cliente hizo ese ensayo, pues realmente no se encontró eso. Pero es un mito pues que se puede escuchar como en ciertas regiones. Y pues digamos que en términos de practicidad a nivel de granja, pues es mucho, o sea, es mejor hacer ese manejo de inmunocastración con vacuna que hacerlo quirúrgicamente. Pero bueno, eso ya es como inherente a cada uno del productor, de la mano de obra que tenga, de los costos. Sé que pues no soy experta en cuánto cuesta ni ese tipo de cosas, pero pues de acuerdo a mi experiencia, lo que vi es que realmente la inmunocastración con vacuna es costoso, pero pues cuando se evalúa el costo-beneficio, pues vale la pena. Entonces, bueno, yo me imagino que esa era la pregunta porque lo mencioné al inicio cuando hablé de las fases de alimentación. Sí, justo fue muy al principio que la Ajá, colocaron. sí. Gracias, Johanna. La segunda pregunta es, ¿cómo consideramos buena el agua para cerdos en cuanto a calidad? Ok, bueno, también con base en mi experiencia. eh, por ejemplo, aquí en México que trabajaba en una zona que estaba cerca al mar, entonces pues encontrábamos que los animales sufrían mucho de las pezuñas. Ya eran animales de 80 kilos, 100 kilos, pues obvio había una preocupación enorme, pues porque muchos de ellos pues ya en términos podales no podían caminar, eran animales que ya tenían que descartar, otros pues que en alguna situación, en alguna granja, vi que le habían cortado las patas al cerdo y bueno, casi me escandalizó. Dije, ¿qué es esto tan horrible? ¿Por qué no lo descartan? Pero, por ejemplo, en términos de calidad se mide la dureza del agua. Entonces se encontraba una alta cantidad de minerales, por ejemplo, sodio, cloro en cantidades elevadas. Entonces ese es uno de los primeros factores que uno evalúa en calidad de agua, el nivel de los minerales que tiene. Y el segundo factor es qué tan potable es. Entonces, por ejemplo, hay muchas granjas que están cerca a canales o hay otras granjas que utilizan aguas subterráneas, esas no tienen tanto problema, pero las que están, por ejemplo, cerca a canales o que toman de ríos y ese tipo de cosas, también uno puede hacer análisis de coliformes fecales, coliformes totales, mesófilos.
Entonces se puede hacer una evaluación microbiológica y una evaluación, digamos que bromatológica en términos de minerales. Entonces por eso cuando hago referencia a agua de buena calidad, es eso, qué tan dura es el agua, qué tan frecuente es. Como les decía, cuando trabajé aquí en el norte de México, que las temperaturas eran altísimas, pues la tubería estaba hirviendo y cuando ibas al agua de los cerdos estaba completamente agua hirviendo. Y por ejemplo, traían los lechones al mediodía. Entonces al mediodía ese calor, la tubería hirviendo, el agua hirviendo, pues qué cerdo, y el cerdo venía deshidratado porque venía de no sé cuántas horas del sitio uno, entonces pues eso realmente no es calidad de agua. Entonces sería más o menos esos los parámetros que uno podría medir. Gracias, Johanna. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué producto se le puede dar al cerdo para que crezca mucho más rápido? Bueno, es una pregunta difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay situaciones donde tu nivel sanitario es muy bueno, ok. Tu nivel de instalaciones es muy bueno, de acuerdo. Tienes buena genética. Y simplemente ofreciendo, por ejemplo, un extract 6930, si todo lo tengo bajo control, todo está tranquilo, voy a obtener muy buenos resultados. Puedo obtener animales más gordos o sacarlos más temprano, ¿cierto? Otra situación puede ser, Joana, no, pues es buena genética, tengo buena instalación, pero siempre, no sé, cuando estoy por allá en los 50 kilos, cuando hago ese cambio de fase de alimento, tengo una diarrea. Entonces, bueno, listo, estratégicamente, ¿qué podemos hacer? Se puede ofrecer, por ejemplo, un extracto que sea para bajar o para disminuir ese impacto, digamos que inmunológico que está sufriendo el animal, por ejemplo, un extract allium. Si tengo temas de diarrea, lo puedo parar con un extract allium y le puedo ofrecer también en conjunto un extract 6930, que ese está enfocado a que produzca más carne, a que lo que le dé en la dieta lo metabolice y lo utilice. Entonces yo creo que ahí la respuesta sería depende de, ¿cierto? Y por ejemplo, con clientes lo hacemos muy estratégicamente. Aquí tiene diarrea, entonces listo, ofrécele todo el ciclo del sitio 3, por ejemplo, 6930, y solo en esa fase donde presenta diarrea, la fase de alimentación antes, ofrécele el extract allium, por ejemplo, para que se proteja y yo baje el impacto de la diarrea que se me va a presentar en la siguiente fase. O sea, como preparándome a lo que ocurra, ¿cierto? Y bueno, yo creo que es ir empezando a hacer como cambios, listo. Ah, Joana, yo hoy en día yo no utilizo aditivos, ¿cómo puedo empezar? Ok, podría ser, vamos a hacer una sustitución parcial de minerales orgánicos, por ejemplo, porque solo utilizo inorgánicos. Ahí yo voy a ser mucho más eficiente en cuanto a los nutrientes que le ofrezco al animal. Entonces, digamos que productivamente puede estar mejor el cerdo, ok. Ah, ya después, ¿qué puedo ir invirtiendo? Bueno, a ver, aquí hay un tema inmunológico, tienes diarreas o tienes un brote de tal enfermedad, de lo que sea. Pongamos esta fitomolécula en esa etapa, por ejemplo, o adelantémonos a la etapa antes, pues para que no te pegue muy duro, porque generalmente te da ahí. Ok, lo podemos hacer. Bueno, veo que hay rechazo del alimento, siempre que pongo esta dieta, ¿qué podemos hacer? Sucram sería otra opción. Y bueno, Pancosma tiene otro tipo también de aditivos que se pueden utilizar, pero es una pregunta difícil porque eso depende pero ahí sería como algo muy general de lo que se podría hacer. Muchas gracias, Johanna. Teníamos otra pregunta que creo que también se respondió con esto, porque hablaba de que sus cerdos de 2 meses de edad quieren comer solo maíz y alfalfa. ¿Qué aditivos le recomiendas? Bueno, solo comen maíz y alfalfa, o sea que tienen una poca variedad en cuanto a temas de estimulación y de palatabilidad pues en el alimento. Entonces ahí pues digamos que la opción más fácil y la que puede utilizar ya sería Sucram, por ejemplo. Entonces con Sucram ya podríamos, por ejemplo, medir con ese cliente primero cuál es el consumo de alimento que tiene hoy en día, ¿cierto? Y cuál es el consumo de alimento que debería tener respecto a ese tipo de animales que tiene y a sus condiciones sanitarias, medioambientales y todo lo que podamos sacar de ahí.
Si hay un déficit, entonces ya podríamos decir, listo, utilizamos Sucram en tantas dosis, vámonos con 200, vámonos con 300 o con la dosis máxima. Entonces ahí se toma esa decisión, pero esa puede ser una alternativa inmediata o Muchas rápida. gracias. Gracias, Ujú. Johanna. La siguiente pregunta es, en su experiencia en cuanto a calidad de carne con aditivos biológicos, ¿qué podría resaltar? Bueno, a ver, ahí he tenido varias experiencias. Con un cliente evaluamos extractos de plantas. Él quería evaluar vida en aquel. ¿Por qué? Porque él enviaba su carne a Corea. Entonces, prácticamente necesitaba casi 45 días de vida de esa carne. Y pues lo que estaba logrando sin utilizar nada era que pues llegaba la carne y pues al momento de que allá el cliente en Corea lo recibía, pues al momento de hacer la distribución ya la carne ya no servía. Entonces se utilizó, en este caso, extractos de plantas y se hizo una medición. Hicimos una medición, por ejemplo, de los lomos, del pork belly, por ejemplo, y se quiso evaluar, por ejemplo, el nivel de grasa, la magrez, se hizo evaluación de color, o sea, lo normal que hacemos en planta de sacrificio. Pero a su vez se hizo una medición de enzimas que están asociadas a oxidación. Entonces, se pudo determinar que con ese tipo de productos, pues esas enzimas que estaban asociadas a oxidación, pues se veían disminuidas comparadas con el otro lote de animales que no lo consumieron. Entonces ahí pudo mejorar un poco su vida en aquel. Bueno, otra experiencia que tuve es con un cliente que también utilizó uno de estos productos buscando tener un nivel, ellos están buscando color, pérdida de agua por goteo, lo que llaman drip loss, y pues realmente sí tuvo un cambio significativo, pero por ejemplo este tipo de clientes son mucho tipo de exportación. Y bueno, y alguna vez con ese cliente pues ya me vine y no pude hacer el trabajo con él, pero me decía, Joana, yo quiero hacer algo que sea sello México. Y me decía, estoy pensando en voz alta, pero ¿qué pasa si le doy nopal a los animales y que la carne sepa nopal? O sea, hasta allá va el consumidor y eso está bien porque es un reto para nosotros. Entonces, pues sé que en un futuro vamos a tener la carne que ya sepa ajo, que ya venga súper condimentada y para allá vamos. Entonces, bueno, experiencias hay algunas que me han ocurrido en calidad de carne y pues he trabajado en eso y es muy interesante, pero ha sido pues como en términos de exportación y es porque buscan eso, eh, de vida en aquel, del color, del magro, bueno, ese tipo de cosas, pero estos productos tienen un buen potencial. Muchas gracias, Johanna. Tenemos dos preguntas más. La Ujú. siguiente es, ¿el estrés calórico incluye en la eficiencia de la alimentación? Sí, completamente, pues porque pensemos nosotros, si está haciendo mucho calor, eh, pues no sé cómo estaría, por ejemplo, los corrales, en qué situación, si con alta densidad, poca agua o agua caliente, pues realmente la ingesta va a bajar. Entonces, pues hay varias alternativas. Uno es que en términos de nutrición, pues el nutricionista, o bueno, uno ya empieza a jugar con la fórmula. Bueno, sé que van a comer muy poco porque viene la temporada de calor, entonces hago dietas más densas, o sea, que calóricamente sean más altas para que lo poco que coman, pues realmente el animal lo utilice y se active y se mueva y se den todas las funciones metabólicas o fisiológicas que necesita. Dos, otra opción es términos de agua, ¿cierto? Entonces tener agua siempre a disposición, a voluntad, fresca, bueno, que el cerdo lo tenga a la mano. Y pues uno que hace ahí, se han utilizado también, ese lo vi pues con un cliente también ya hace como 2 años. Estaba utilizando un producto también del grupo de las fitomoléculas y era para tener los animales un poco más tranquilos, ¿cierto? Como para brindar bienestar animal. Entonces, en esas épocas de calor que no estuvieran tan alterados, estuvieran jadeando, sino que estuvieran más tranquilos, pero eso venía acompañado de agua, de densidad, entonces sacaban cerdos de los corrales para que tuvieran más espacio, el tema de extractores, de ventiladores, entonces yo creo que es ahí jugar con ciertas cosas, pero indiscutiblemente el calor pega demasiado en los animales.
Aquí hay clientes que hacen estudios que vienen en invierno y tienen unos picos de producción excelentes. Llega verano y empieza a bajar. Entonces ahí es donde nosotros los nutricionistas cambiamos las dietas. Entonces aquí hay clientes que utilizan dietas de invierno, dietas de verano. Entonces las de verano ya energéticamente son más densas. Aquí uno calcula más o menos cuánto va a consumir el animal, entonces tengo que hacer una dieta muy específica para eso. Entonces sí, sí hay un impacto muy grande en cuanto a términos de calor. Muchas gracias, Johanna. Y la última pregunta es, ¿cómo se determinan los requerimientos nutricionales? Bueno, ¿cómo se determinan? Uno, pues si yo compro genética, pues la misma genética te puede dar una tabla de los requerimientos, ¿cierto? O sea, te dice, no sé, estás comprando el PIC4, no sé. Entonces te dice, bueno, necesita tanta energía, necesita tanto de sodio, ta. Entonces el nutricionista empieza a hacer su dieta conforme a eso. Bueno, otro puede ser lo que les decía, o sea, dependiendo de la zona donde vivo, entonces dependiendo de las materias primas que yo puedo conseguir, entre más variedad haya de materias primas, pues me puede salir más barata la fórmula y digamos que puede ofrecer más nutrientes a los animales, por decirlo así, o va a ser más diverso el tema de oferta de alimentos para los animales. Pero pues si tengo poquitas materias primas, siempre va a ser lo mismo, pero estratégicamente, ¿qué puedo adicionar? ¿Qué puedo cambiar? Entonces, bueno, los requerimientos también donde se pueden encontrar en algunas tablas nutricionales, entonces está NRC, el INRA, el FEDNA, las tablas brasileras, ellos te dicen más o menos, bueno, cerdos entre 80 kilos a 100 kilos necesitan tanto de energía, tanto de proteína, ta. Entonces, así se puede hacer también, pero eso lo manejan pues como mucho los nutricionistas o las casas de alimentos, pues que obvio ahí formulan, entonces lo hacen de acuerdo a esas tablas que ya están predeterminadas para cada especie y en cada fase y, bueno, y la edad y todo ese tipo de cosas, o la misma genética te puede dar esa asesoría también. Muchísimas gracias, Johanna, por toda la información que nos diste. Es excelente presentación. Pues yo me Gusto. despido. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a este webinar y te dejo para que te despides. Que tengan muy buena noche. Bueno, María José, no, pues a todos ustedes muchas gracias. Ahí les puse mi correo, igual si tienen alguna duda, comentario, algo que enriquezca a ambas partes, pues bienvenidos sean. Estamos siempre a la orden, lo que necesiten. Muchas gracias.